Las garantías en derecho público son medios jurídicos de protección de derechos humanos oponibles frente a la autoridad estatal y previstos en la norma jurídica, originalmente en la Constitución, pero no exclusivamente ahí, y pueden ser del gobernado, del ciudadano, sociales y en materia económica. Los elementos de las garantías son los componentes que dan forma a esa institución jurídica que permite hacer valer los derechos humanos. Los componentes a los que nos referimos son los sujetos de la relación, el objeto que se persigue con ellos y las fuentes de las garantías. Las garantías de los gobernados se clasifican de distintas formas. Por el cuerpo normativo que las otorgan están las garantías constitucionales, legales y las que se encuentran en tratados internacionales. Por el derecho que se protege existen garantías de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Por su obligación estatal encontramos materiales de no hacer y formales de hacer. Por el titular de la garantía hay de gobernado, de ciudadano, sociales y en materia económica. Por lo último también se clasifican por la rama de derecho objetivo en que operan, tales como penales, mercantiles, civiles, laborales, administrativas, familiares, agrarias, fiscales y procesales. En el artículo 1 constitucional nos encontramos las garantías de titularidad por todos los gobernados, igualdad humana y no discriminación. En el tercero encontramos de impartir educación en cualquier nivel, de educación pública y gratuita, así como la de cátedra e investigación, de examen e discusión de ideas. En el artículo 4 se desglosan muchas garantías como igualdad entre hombre y mujer, protección legal a la organización y desarrollo de la familia, de protección de la salud, a la identidad, por solo mencionar algunas. Hablando en específico respecto a las garantías de libertad, nos encontramos con libertad de prensa, de petición, de emprendimiento, de profesión, de acceso a la información, de protección de datos personales, de asociación, de reunión, de tránsito, de portación de armas, de cultos, de convicciones éticas, etc. Este se encuentra en los artículos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24, entre otros. Garantías de propiedad. En el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción primera, habla de las personas físicas nacionales de nacimiento o naturaleza, las sociedades mexicanas, personas físicas extranjeras y estados extranjeros, es decir, bajo el principio de reciprocidad e interés público. En su cuarta fracción es de sociedades mercantiles por acciones. En la quinta fracción son instituciones bancarias, fracción sexta, entidades federativas y municipios destinados al servicio público, y en su fracción séptima son los núcleos de población ejidal, núcleos de población comunal, ejidatarios y comuneros. Garantías de seguridad jurídica. En el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, habla de la no aplicación retroactiva de la ley, en el párrafo segundo de las garantías de audiencia y en su párrafo cuarto de las garantías de legalidad en materia procesal civil. El artículo 16 habla de las garantías de legalidad en general. El artículo 17, en su segundo párrafo, habla de dicción del derecho por tribunales estatales, derechos de acción en materia civil y resoluciones de los juicios en los términos legales. Y el artículo 18, en su primer párrafo, habla de los límites a la prisión preventiva. Los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte y su armonía jurisprudencial con las normas constitucionales representan un avance en la dirección correcta, pero en la práctica enfrenta retos importantes en el contexto de la grave crisis de ilegalidad y falta de credibilidad en las autoridades e instituciones de gobierno. La legislación en nuestro país y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce a las personas físicas y a las personas jurídicas o morales como sujetos independientes de derechos y obligaciones. En términos generales, son personas jurídicas o morales las siguientes: los estados y los municipios, las sociedades civiles o mercantiles, las sociedades cooperativas, entre otras. Las empresas, al ser consideradas por el derecho como personas jurídicas o morales, también gozan de derechos humanos por aplicación del concepto persona establecido en la Constitución en el artículo 1, el cual nos dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos. Sin embargo, por su condición de entes abstractas y ficción jurídica, las empresas no pueden gozar de ciertos derechos exclusivos al ser humano, como ocurre con la dignidad humana, que es connatural solo a toda persona física. La dignidad humana es un concepto que tutela el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de ser humano, y del cual desprenden otros derechos necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, como lo son el derecho a la vida, al nombre, a la privacidad, a la integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.
Es importante señalar que en el conjunto de los derechos humanos no existe nivel ni jerarquías, y por lo tanto el Estado mexicano se encuentra obligado a tratarlos en forma integral, justa y equitativa. Las empresas deben contar con una debida asesoría legal y los conocimientos jurídicos necesarios para cumplir, exigir, reclamar, etcétera, para poder hacer valer a su favor los derechos humanos en relaciones comerciales ante todo tipo de autoridad. La tutela de los derechos humanos se otorga a toda persona, incluyendo a las personas jurídicas o morales, en cualquier juicio de amparo con base en la propia Constitución Federal.